Hola a todos y todas. El día de hoy aprenderemos sobre el gas licuado del petróleo o también denominado GLP. Nuestro grupo está conformado por Valeria García, Jennifer Tatiana Giraldo y quien les habla, Daniel Alejandro Arango. El día de hoy abarcaremos temas importantes como lo son su definición, sus características, usos, entre otras cosas importantes. Inicialmente les hablaré sobre qué es y de dónde proviene. Podemos decir que el GLP es una mezcla de gases licuados que están presentes en el gas natural o que están disueltos en el petróleo. Es proveniente de varios procesos físicos y químicos, como por ejemplo el uso del metano. Podemos decir que los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambiente son gases, son muy fáciles de licuar y es de allí de donde sale su nombre, el gas licuado. Podemos decir que el gas licuado del petróleo es una mezcla de propano y de butano. Estos dos están presentes en el petróleo crudo y en el gas natural y se obtienen durante el refinado del petróleo, sobre todo como subproducto de la destilación fraccionada catalítica. A continuación los dejaré con mi compañera Jennifer, quien les hablará acerca de los diferentes procesos y diferentes tipos de extracción que tiene el gas licuado del petróleo. Muchas gracias. Existen dos tipos de procesos o extracciones, las cuales son la recuperación del gas licuado de petróleo en las refinerías y la recuperación del gas licuado de petróleo desde el gas natural. La recuperación del gas licuado de petróleo en las refinerías inicia en el momento en el que el petróleo crudo es estabilizado para transportar a las refinerías. Una vez estando allí en la refinería, este es separado por destilación en número de fracciones. Una de las fracciones más ligeras, lo que es el gas, es dispuesta en una columna de fraccionamiento a presión atmosférica y esta consta de GLP, de etano, de metano y otros productos principales obtenidos en la refinería, lo que son la nafta, el queroseno, gasoleos y otros residuos. En el rendimiento de este fraccionamiento se obtienen componentes más pesados, pero estos no son tan valiosos para la industria. Entonces estos pasan a un proceso de conversión donde se vuelven más ligeros. Igual, los ligeros son modificados químicamente para mejorar sus propiedades. Los procesos que se llevan a cabo son el craqueo térmico, hidrocraqueo, reformado catalítico, craqueo catalítico y alquilación. Los productos del craqueo térmico y catalítico incluyen GLP y otros componentes más ligeros como lo son el metano, etileno, etano, hidrógeno, ya sean saturados o insaturados. Por el contrario, el reformado catalítico e hidrocraqueo solo forman GLP y otros componentes más ligeros. Todos estos procesos de conversión son separados en columnas de fraccionamiento para obtener gas y otros productos principales. Recuperación del gas licuado de petróleo desde el gas natural. Debido a que el GLP en estado gaseoso es un componente con menor presión de vapor y altos puntos de ebullición, este es llevado a un proceso de destilación fraccionada donde se separa el gas natural seco de otros hidrocarburos y de estos líquidos se obtiene el GLP. Dependiendo de las circunstancias, se pueden utilizar diversas técnicas para la recuperación del GLP. Estos métodos pueden ser utilizados en las plantas de gas o en las refinerías. Los métodos son absorción, refrigeración y por último recontacto o compresión. Recuperación de GLP en absorción de aceite pobre. Esta recuperación en aceite pobre es de hidrocarburos, el cual recupera sustancias más livianas. En la figura podemos ver donde está vaporizador, fraccionador, y estos combinan los líquidos y los mandan a un estado de absorción donde separa propano y butano, y así podemos obtener otros componentes como el gas y podemos obtener el GLP. Procesamiento de gas licuado de petróleo por absorción. En la absorción, las moléculas de gas se unen de forma reversible a la superficie de un material sólido, que es el absorbente. Ejemplos de absorbente podemos encontrar el carbón activado y la alumina. En este proceso es significativamente menor lo que se alcanza de recuperación a diferencia del proceso de recuperación y de absorción en aceites pobres. En la figura podemos encontrar tres recipientes, lo que son A, B y C, y en estos
hay un material sólido en cada uno. En el primero se absorben todos los hidrocarburos, en el segundo pasa a un proceso de enfriamiento y en el tercero pues se eliminan todos los hidrocarburos pesados después de haber pasado por una alta temperatura. Y allí podemos ya obtener lo que es una gasolina natural o un gas licuado de petróleo, y ya queremos separarlo, pues se pasa a una columna de fraccionamiento. Y allí obtenemos pues ya lo que es. El proceso de absorción de aceite pobre emplea un aceite de hidrocarburo para recuperar los componentes livianos, es decir, ya sea de un gas natural o una corriente de gas combustible de refinería. El proceso utiliza de las refinerías de todo el mundo. Utiliza así también plantas de procesamiento de gas natural, especialmente en los Estados Unidos es donde más se ve este tipo de procesos, donde la gran mayoría utilizan el proceso de absorción de aceite hasta que la primera planta de expansión se puso en marcha en 1963. El aceite de hidrocarburo puede ser comparado cuando se pueden utilizar componentes de gasolina natural producidos en una planta de procesamiento de gas. En la refinería, a menudo se emplea un fluido disponible tal como el nafta. A pesar de la diferente terminología, estas corrientes de la planta de procesamiento de gas natural y la refinería de petróleo son muy similares a términos de masa molecular. Es decir, cada sustancia se adapta a cada tipo de necesidad. Hay que tener muy en claro que la masa molecular del aceite de absorción es de 100 a 180. A continuación, en el video se le presentará una imagen. Esta imagen quiere decir que es la corriente de vapor de cabeza del fraccionador. Se comprime y se combina con el producto con un superlíquido. La corriente combinada entonces se desataniza y el producto de cabeza de vapor se pone en contacto contracorriente con el aceite de absorción en la columna. El aceite absorbe corrientes de propano y butano de la columna de absorción. Se enfría de 10 a 15 grados centígrados y se alimenta la columna de absorción como aceite pobre. La restauración y el enfriamiento del aceite podrá mejorar de la recuperación del gas. El proceso que se aplica en las plantas de procesamiento de gas natural es el principio el mismo que es utilizado en la refinería, aunque a menudo son necesidades recuperaciones del gas licuado del propano alrededor del 98% para asegurar que el gas suministrado al cliente satisface la especificación del punto de rocío de los hidrocarburos. Hay que recordar que el uso del petróleo sirve fundamentalmente para unas actividades del hogar como es cocción de alimentos en parrillas y cocinas, calentadoras de agua y piscinas climatizadas, fuentes de energía para equipos de calefacción, neveras, lavadoras, chimeneas, entre otros. En el transporte se puede ver muy común, garantiza la conducción silenciosa y sin vibraciones. Otra característica es que maneja un excelente rendimiento para el transporte marítimo y fluvial, como lo había comentado anteriormente. Y por último, se utiliza en más de 27 automóviles del mundo. Esto es un tip que mostró la compañía Gasnova durante este último periodo del año 2021. Y por último, puede verse en la industria, que genera llamas de alta densidad ideales para las funciones de soldadura. Permite el funcionamiento de un montacargas que levanta hasta 4 toneladas en obras que sean muy grandes. Asegura generación eléctrica en zonas apartadas y grandes industrias, en los restaurantes, cócteles pequeños como fuente de energía numerosa en las aplicaciones. Y en la recreación se utiliza mediante globos aerostáticos para disfrutar de un paisaje por recontacto o compresión. Esto quiere decir que la base superior del fraccionador comprime entre 1.2 y 1.5 y esto es combinado con el líquido de la parte superior. Esto quiere decir que se muestra en la figura que le vamos a implementar. La corriente combinada se enfría alrededor de 40 centígrados con aire o con agua y es dirigida al separador.
Debido a la mayor presión, se obtiene el gas licuado de petróleo en la fase líquida del separador recientemente acumulado sobre su carga. Hay que resaltar que componentes más pesados como el butano también se recuperan desde el producto del valor de la parte superior, es decir, por recontacto. La fase líquida procedente al separador pasa a través de un desetamizador de la que el producto del vapor se recicla. Esto quiere decir que puede mejorar la recuperación del gas licuado del petróleo y se utiliza como un combustible. El producto líquido del desatanizador es el gas licuado de petróleo que se puede separar adicionalmente en productos del propano y butano de un desatanizador. Hay que resaltar que el recontacto del gas licuado de petróleo alcanza una recuperación de su 75% superior al fraccionador. Hoy en día esta técnica apenas se usa en plantas de procesamiento de gas porque casi siempre requiere una mejor recuperación en gas licuado del petróleo, y utiliza mayor y no menos importante es el combustible de nuevos barcos y militares de transporte de embarque, ya sea para uso de las autoridades competentes o ya sea para... Existe también el combustible por generación eléctrica y el combustible doméstico mediante garrafas o bombonas depositados y estacionarios en redes de distribución a la cual se le agrega mercaptán para detectar el olor de las posibles fuentes. Otro de estos es muy común y lo vemos en la actualidad, es combustible para automóviles. En este caso se puede referir a los autogases o las bombas de gas que en este momento se ven ya sea en nuestro municipio de Roldanilla y en los diversos municipios y ciudades de su alrededor.